La esquizofrenia es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal. Puede provocar una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y el comportamiento que afecta el funcionamiento diario y puede ser incapacitante. Las personas que padecen esquizofrenia necesitan recibir tratamiento durante toda la vida. El tratamiento temprano puede ayudar a controlar los síntomas antes que se desarrollen complicaciones más graves y puede mejorar el pronóstico a largo plazo. La esquizofrenia implica una serie de problemas de pensamiento, comportamiento y emociones. Los signos y síntomas pueden variar, pero generalmente implican fantasías, alucinaciones o habla desorganizada y reflejan una capacidad deficiente de vivir normalmente. Entre los signos y síntomas se pueden incluir los siguientes: fantasías, alucinaciones, pensamiento desorganizado que tiene que ver con el discurso, comportamiento motor extremadamente desorganizado o anormal y síntomas negativos, que puede referirse a la capacidad limitada para vivir de manera normal o a la falta de ella. Por ejemplo, la persona puede descuidar su higiene personal o parece que carece de emociones. No se conocen las causas de la esquizofrenia, pero los investigadores piensan que la combinación de la genética, la química del cerebro y el ambiente contribuyen al desarrollo de este trastorno. Los problemas con ciertos químicos del cerebro que se producen naturalmente, como los neurotransmisores llamados dopamina y glutamato, pueden contribuir a la esquizofrenia. Los estudios de imágenes cerebrales muestran diferencias en la estructura del cerebro y el sistema nervioso central de las personas con esquizofrenia. Si bien los investigadores no están seguros de la importancia en estos cambios, estos indican que la esquizofrenia es una enfermedad mental. Algunos factores de riesgo frente al trastorno de la esquizofrenia se consideran: antecedentes de familiares con esquizofrenia, algunas complicaciones durante el embarazo y el nacimiento, como la malnutrición o exposición a toxinas o virus que pueden afectar el desarrollo del cerebro, o el consumo de drogas que alteren la mente, psicoactivas o psicotrópicas, durante la adolescencia y la juventud. Buenas tardes, Ana María, ¿cómo estás? Hola doctor, buenas tardes. Muy mal, Muy mal. ¿Por qué me dices que estás mal? porque me echaron del trabajo y pues me la paso en la casa, muy sola, no tengo amigos y me mantengo muy triste por eso. Miremos, primero me comentas que te echaron del trabajo. ¿Dónde trabajabas? Sí, trabajo en una empresa de plásticos. Ahí trabajo como recepcionista. ¿Y cuál fue el motivo por el cual te despidieron? El motivo fue porque realmente no me concentraba. No me concentraba en mi trabajo porque yo sentía, sí, sentía como unas cámaras y micrófonos que me estaban escuchando por todos lados, en toda la empresa por donde me movía, ahí estaban, yo sentía esos micrófonos y las cámaras. Y también no me la llevaba bien con mis compañeros. De, y ellos también estaban siempre, los veía, los escuchaba que hablaban de mí. De hecho, una vez, le voy a contar de una vez, yo vi, una vez en la empresa no, ellos tienen unas neveras para guardar los almuerzos, pues lo que usted lleve para comer. Entonces en la hora de comida, de almuerzo, fui a sacar pues mi coca y yo vi que mi coca no estaba en el lugar donde yo la dejé. Entonces yo sospeché, me dio mucho miedo porque vi que mis compañeros pues como que la cogieron y le echaron algo, me querían envenenar. Entonces no me la comí. Y otro día vi que me le estaban haciendo algo a la moto. Y ellos como no me quieren, entonces y ven que mi trabajo, que yo trabajo muy bien. Así ellos digan que no, yo trabajo muy bien y por eso me envidian. Y quieren que me echen porque he escuchado que están planeando, que planeaban algo como para que me echaran y lo lograron que me echaran. O sea, estos mismos compañeros que intentaron, bueno, que envenenaron tu comida, que dices, ¿serían los mismos entonces que pusieron esos micrófonos o quién dices que quería escucharte, quién dices que quería verte, que te puso cámaras y demás?
Pues yo digo que sí fueron ellos, porque sí, porque yo siempre los veía que estaban o los escuchaba que hablaban de mí. Entonces, y además, eh, no sé, unas voces también me decían, pues que no me querían, que, que por fea, que hacía el trabajo muy mal. Entonces, realmente, pues sí, fueron ellos. Ellos me hicieron salir del trabajo. ¿Y tú llegaste a ver en algún momento dichosas cámaras? No, nunca las vi. No, Nunca las vi, pero sí sentía como esa presión o sentía que estaban por todos lados, que me estaban escuchando, que me estaban viendo, pues como que todo lo que yo hacía estaban ahí, o sea, querían ver todo lo que yo hacía. ¿Y los micrófonos tampoco los llegaste a ver entonces? No, pero yo sabía que me estaban escuchando, que estaban esos micrófonos por ahí. Eran todos tus compañeros, entonces no tenías amigos allá en tu lugar de trabajo. No tenía, porque es que hasta se alejaban. Y como las voces también me decían, yo escucho unas voces y acá pensando, recordando, hace como desde los 16 años, vengo escuchando unas voces que me dicen que nadie me quiere, que no hago las cosas bien. También me dicen pues sí, que esas voces. Y yo consumía desde los 15 años, empecé a consumir drogas, muchas. Entonces yo creía que era por eso que escuchaba esas voces. Y entonces cuando la dejé, realmente pues me di cuenta que no era por la droga, porque seguí escuchando muy frecuente estas voces. Siempre me dicen que nadie me quiere, que no hago las cosas bien. Esta mañana estuve en un parque y vi unas palomitas tan hermosas, eran negritas, blancas, y por allá en la finca donde mi papá había un perrito que era adorable, me encantaba. También salí con mi amiga, verdad que yo no tengo amigas, pero bueno. Ana te estaba hablando acerca de las voces, me hablabas acerca de las voces. Sí, doctor. Bueno, las voces. Sí, les estaba contando que esas voces de los 16 años las vengo escuchando. Las vengo escuchando y siempre están ahí, por todo lado, por donde vaya, ellas están conmigo. Siempre les escucho, están ahí diciéndome que, pues, o sea, como que yo no sirvo porque que hago todo mal. También, bueno, esas voces también me dicen que mi hermano no es mi hermano, que realmente mi hermano, que se está haciendo pasar por mi hermano, que dice ser mi hermano. Y yo me puse como a mirarlo después de eso, me puse a mirarlo, a observarlo todo lo que hace. Y realmente no es mi hermano, porque es que está actuando muy mal, muy raro. Está actuando demasiado raro y me mira como sospechoso, como que me quiere hacer algo. Pero antes que él me lo haga, yo se lo voy a hacer. No sé, lo voy a hacer lo que me querían hacer en el trabajo, o no sé, buscaré otra forma de hacerle algo antes que él me lo haga. Tirarlo por el balcón, o no sé, darle con un hacha. Los instrumentos específicos para evaluar la esquizofrenia son la escala breve de evaluación psiquiátrica o BPRS por sus siglas en inglés, la evaluación breve de la cognición en la esquizofrenia o BACS, la escala pronóstica para la esquizofrenia de Strauss y Carpenter, las escalas de síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia SANS y SAPS y la escala de síndromes positivos y negativos para la esquizofrenia PANS. Igualmente, existen otros instrumentos no específicos para la esquizofrenia que han demostrado tener valor al momento de evaluar a un paciente con este trastorno, como lo son el test gestáltico visomotor, en donde las personas con esquizofrenia tienden a fragmentar los dibujos o a no tener un orden entre sí, y el MMPI con su subescala SC que mide esquizofrenia. Pacientes esquizofrénicos tienden a puntuar alto en esta escala. Esta es la historia de Pedro Pérez,
un hombre de 43 años que padece una esquizofrenia que nadie diagnosticó a tiempo. En una crisis asesinó a su vecino, pero aún así no irá a prisión. Un juez lo declaró inimputable. ¿Por qué? La respuesta está en su enfermedad. Pedro oía voces y creía que su vecino era un extraterrestre. Así que un día, cansado de escucharlas, tomó un arma y le disparó. Luego fue corriendo a la estación de policía para contar su hazaña. Es evidente que Pedro no distinguía entre la realidad y sus alucinaciones. Tampoco elaboró un plan para llevar el delito a cabo. Nunca había amenazado a su vecino y era la primera vez que infringía la ley. Por eso un juez lo declaró inimputable. Automáticamente Pedro dejó de ser un delincuente y se convirtió en un paciente. En lugar de pagar una condena, debe someterse a tratamiento psiquiátrico en un establecimiento especial situado fuera de la prisión. El caso de Pedro es el más común entre los inimputables, pero el Código Penal también les da ese estatus a quienes no son conscientes de sus delitos por inmadurez psicológica o porque no comparten la cosmovisión del sistema penal ordinario. Pedro no puede ser culpable de un delito que no comprende ni dimensiona, y eso lo admite el sistema penal colombiano. El problema es que algunos se aprovechan de la figura de la inimputabilidad para fingir que están locos y burlar la justicia, pero ese es otro tema. Según el artículo 33 del Código Penal, se conoce como inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tenga la capacidad de comprender su ilicitud o determinarse de acuerdo con su comprensión. Se conoce como trastorno mental la perturbación del juicio o razón de alguna de las dificultades psíquicas como la inteligencia, la voluntad o la afectividad, situación que puede ser permanente o transitoria, de base patológica o no. Para que el trastorno mental tenga incidencia en la responsabilidad penal, debe originar en el afectado una incapacidad para comprender la criminalidad de su acción concreta o para dirigir la conducta. El trastorno mental tiene sentido jurídico como un estado en el cual se encuentran perturbadas, alteradas, dislocadas, distorsionadas las funciones psíquicas, de tal manera que el individuo se halla en incapacidad de comprender bien el desvalor jurídico que envuelve un acto concreto por él realizado. El caso de la esquizofrenia se considera inimputable debido a que en la esquizofrenia se presentan alteraciones de la conciencia. El sujeto en cuestión durante sus episodios puede interpretar las alucinaciones y o delirios como su realidad y obrar de acuerdo a ellas, alterando así por completo su razonamiento y por ende su actuar. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están en el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, hoy queremos exponerles el caso de Natalia Ponce de León y su agresor Jonathan Vega. Les recordaré un poquito qué fue lo que pasó. Resulta, sucede y acontece que el 27 de marzo del 2014, Jonathan Vega espera a Natalia en el lugar de residencia donde ella vivía, aproximadamente a las 5:30 de la tarde. ¿Qué sucede? Este sujeto la espera sentada en el andén donde ella vivía, o vive, no sé, pero resulta que él la llama como si fuera un domiciliario o una persona diferente, ¿cierto? Con el fin de que Natalia salga de su casa para él poder ejecutar su acción, tirarle el ácido a Natalia, donde este ácido le cae en su cuerpo generándole quemaduras de primer y segundo grado. Claramente está que Natalia queda súper indefensa ante la situación vivida, porque no sabe reaccionar frente a la situación. Vemos que son quemaduras muy graves. Entonces, claro, ella se pone en una posición de no saber qué hacer, ¿cierto? ¿Qué pasa? A este sujeto, Jonathan Vega, su abogado, lo presenta ante la Fiscalía General de la Nación como una persona con un trastorno mental, y el trastorno mental que a él le están acudiendo es la esquizofrenia. Por ende, este abogado quiere pedir inimputabilidad por él, porque presenta un estado en el que él no es consciente de la situación y los actos que está haciendo. Pero vemos
que la Fiscalía General de la Nación le hizo un peritaje psiquiátrico a Jonathan Vega, donde sencillamente se dan cuenta que él está completamente consciente de sus actos y que por ende él tiene que pagar por lo que hizo. Entonces esto pasaría a ser una conducta punible, o sea, imputable. Entonces, a continuación, yo les voy a hablar de qué se trata la conducta punible y todos sus factores relacionados con este caso. Lo último en Noticias Caracol. A las 12:33 vamos con lo último. Mucha atención que un nuevo revés podría sufrir el caso de Natalia Ponce de León, la joven que fue atacada con ácido. Julián Ríos, ¿qué pasa? ¿Por qué? Muy buenas tardes, por la sencilla razón de que Jonathan Vega, el hombre que lanzó ácido a Natalia Ponce de León, puede ser declarada como una persona inimputable, es decir, puede ser declarada como una persona enferma mental. A esta hora son interrogados varios testigos de la defensa, entre ellos Máximo Alberto Duque. Él es uno de los peritos internacionales y exdirector de Medicina Legal en Bogotá, reconocido pues a nivel nacional por sus trabajos e internacionalmente, y él en este momento está explicando que Jonathan Vega sufre de esquizofrenia paranoica y que en el momento en que lanzó el ácido a Natalia Ponce de León tenía alucinaciones y estaba bajo los efectos de los alucinógenos. Dice Máximo Alberto Duque que esto es un examen que se le había practicado desde niño, cuando incluso pues tenía problemas desde su infancia con su familia. Este es uno de los argumentos que está presentando la defensa de este joven Jonathan Vega para que la próxima semana, que en este juicio que entra a su recta final, pueda ser declarado inocente. Escuchemos lo que hace pocos segundos ha dicho Máximo Alberto Duque. Encuentra que el joven quería sacarse las alucinaciones auditivas de la cabeza, es decir, a ella también. Al parecer ellos no consumían drogas juntos, al menos recientemente, pero es claro que para él ella siempre lo acosaba en las alucinaciones. Esquizofrenia paranoica es la que sufre Jonathan Vega, según el exdirector de Medicina Legal. Esto dice que lo puede ser declarado pues inocente, y este juicio podría terminar el próximo lunes porque ya se encuentran en este momento en los alegatos finales. Desde los juzgados de Palo Quemado, Julián Ríos, Noticias Caracol. Como les había explicado el caso de Natalia Ponce de León, Jonathan Vega es expareja sentimental de Natalia Ponce de León. Es la persona implicada, el cual tiene una conducta imputable. El abogado defensor de Jonathan Vega alega su inimputabilidad por padecer un trastorno mental, esquizofrenia, donde la Fiscalía General de la Nación le realizaron un peritaje psicológico, donde se dieron cuenta que no presentaba dicho trastorno, el cual era consciente y premeditó el acto a realizar. Entonces, en el Código Penal, el artículo 116, lesiones con agentes químicos, ácidos o sustancias similares, que dice que el que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud usando para ello cualquier tipo de agente químico, alcaliz, sustancias similares o corrosivos que generen destrucción al entrar en contacto con el tejido humano, incurrirá en una pena de prisión de 150 a 240 meses o 120 a 250 salarios mínimos legales vigentes. Por ende, la conducta es tipificada por estar dentro de la ley. Esto significa es como causar daño en el cuerpo o en la salud a otra persona. Por eso se convierte en una conducta imputable. Esto quiere decir que la ley tipifica que no se puede atentar contra nadie con sustancias químicas. Por esto sería antijurídica, por ir contra la ley, donde se le determina una culpabilidad dolosa por premeditar y ejecutar el acto, siendo consciente de sí mismo y realizando todo con un tiempo de antelación. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Esta madrugada un juez de Bogotá condenó por el delito de tentativa de homicidio a Jonathan Vega, el joven que atacó con ácido a Natalia Ponce de León hace 2 años. Julián Ríos nos cuenta los detalles. Julián, ¿cuándo se va a conocer la pena que deberá enfrentar Jonathan?
El juez anunció que el próximo 8 de septiembre dará a conocer su sentencia condenatoria y es una pena que puede llegar a los 25 años de cárcel, pero lo más importante en este proceso penal es que Jonathan Vega será condenado a 25 años de cárcel por primera vez por tentativa de homicidio. Jonathan Vega le dio paso a que Natalia Ponce de León pudiera convertir la ley Natalia Ponce de León a los atacantes con ácido. 2 años después del cruel ataque con ácido contra Natalia Ponce de León, un juez se encontró responsable de la agresión al joven Jonathan Vega, a quien esta madrugada condenó por el delito de tentativa de homicidio. La justicia concluyó que Jonathan Vega no sufría problemas mentales como lo quería demostrar su abogado Antonio Luis González. Reaccionó frente al comportamiento que traía psicótico, con una base patológica llamada esquizofrenia, paranoide, una exacerbación por el consumo de droga, alucinaciones auditivas, y eso le llevó a cometer ese hecho. El juez señaló que Vega fue consciente y planeó el ataque. El suscrito juez anuncia desde ya que declarará penalmente responsable al ciudadano Jonathan Vega en calidad de imputable y procederá a dictar sentencia condenatoria en su contra. A pesar de que a Jonathan no le practicaron el examen de medicina legal para establecer si tenía problemas mentales, el juez avaló las pruebas presentadas por la fiscalía y el abogado de las víctimas. Pues se lleva la convicción al juez de que Jonathan Loca es una persona consciente, que sabía lo que quería y que buscó el resultado que obtuvo. Es una persona que estaba perfectamente consciente de lo que hacía y que por más enfermedades psiquiátricas que haya padecido Jonathan, esas enfermedades no le impedían entender la ilicitud de sus actuaciones. El ataque contra Natalia Ponce ocurrió el 27 de marzo de 2014 y en un video se observa a Vega cuando lanza ácido contra la joven Natalia Ponce de León. Días más tarde, cuando fue detenido, no aceptó los cargos. El próximo 8 de septiembre, el juez dará a conocer la pena que se le impondrá a Vega y que oscila entre los 25 y 30 años de prisión. Esta es una decisión de primera instancia que fue apelada por el abogado de Jonathan Vega. Desde el norte de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol. Medidas de seguridad. El Código Penal establece una serie de principios y dispositivos relacionados con las medidas aplicables a los sujetos inimputables. El artículo 5 define el alcance de las medidas de seguridad, funciones de las medidas de seguridad. En el momento de la ejecución de la medida de seguridad operan las funciones de protección, curación, tutela y rehabilitación. Este artículo supone que el Estado ofrece al inimputable los medios y mecanismos requeridos para su protección, curación o rehabilitación. La punibilidad del inimputable remite a las medidas de seguridad y no a las penas corrientes, por cuanto la inimputabilidad excluye la culpabilidad. ¿Qué medidas de seguridad existen para las personas inimputables? Internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada, internación en casa de estudio o trabajo y libertad vigilada. Estas medidas de seguridad las dicta un juez de la República.